Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a comentar un poco sobre la herramienta ChatGPT. Recordemos que ChatGPT es una inteligencia artificial que fue lanzada a todo el mundo gratuitamente en noviembre del año pasado. El día de hoy pues va a ser la presentación mi persona. El grupo está conformado por Miguel Caicedo y Daniel Ortega. Bueno, antes que nada pues vamos a hablar un poco de las capacidades de esta herramienta, que una de las capacidades que tiene es crear libros, crear ensayos, también tiene una buena redacción al momento de hacer este tipo de capacidades, además de crear emails, crear cartas, también genera programas, también realiza exámenes, además de eso los resuelve, los crea. También puede uno dialogar con famosos, uno le puede decir que actúe como famoso y lo va a hacer. También tiene creación de historias, puede crear poemas y también maneja el área de idiomas. Bueno, estas son algunas de las capacidades. Claro, obviamente con el transcurso de los meses se van a ir añadiendo muchas más capacidades, que eso es lo que se espera. Y eso sería en cuanto a capacidades. Bueno, antes que nada, pues vamos a proceder ahorita a ver cómo se ingresa esta herramienta y después más adelante se irán dando uno de los cada ejemplos de estas capacidades. Bueno, ¿cómo vamos a poder ingresar a esta herramienta? Bueno, para ingresar a esta herramienta debemos ingresar al navegador de preferencia que utilicen. En el caso mío voy a usar Brave. Si usan Google, Microsoft, eso ya es decisión de ustedes. Bueno, vamos a cliquearle acá arriba en la barra de navegación y vamos a ingresar ChatGPT, le damos Enter y le vamos a dar al primer link. Teniendo en cuenta que aquí arriba aparece la dirección que es OpenAI. Que es OpenAI? Recordemos que OpenAI es la empresa que creó esta herramienta. Entonces le vamos a dar al primer link y aquí nos va a aparecer el link de entrada de la herramienta. Y como se dieron cuenta, aquí arriba me apareció inglés a español. Recomiendo siempre usar en inglés, porque como esta empresa es de Estados Unidos, entonces maneja el idioma inglés. ¿Por qué recomiendo usar inglés? Porque hay veces que genera errores en cuanto a iniciar o en cuanto a crear la cuenta. Entonces recomiendo siempre en inglés. Igual al momento de interactuar con la inteligencia artificial, si le hablas en español, vas a poder hablar en español con ella. No hay ningún problema. Pero para realizar todo ese proceso es mejor mantenerlo en inglés todo el tiempo. Entonces vamos a darle en el botón que dice Login. Una vez ingresemos a Login, si quiere ingresamos manualmente, hacemos manualmente, o el método pues que la mayoría usa. Si ya tiene cuenta, pues ingresas en SIGAP o continúas con Google, que es lo mismo que ingresar acá arriba si tienes tu correo Gmail, o si tienes Microsoft o si tiene Apple, igual ingresas arriba, pero acá te evita una serie de pasos. Entonces recomiendo pues siempre hacer esto. Me imagino que cada persona tiene su cuenta enlazada al navegador. Entonces, en este caso yo tengo cuenta Google, entonces le voy a dar a la cuenta Google. Una vez le damos ahí, entonces voy a escoger la cuenta del cual voy a registrar a la herramienta. Entonces, en este caso ya voy a escoger una cuenta. Entonces, una vez ingresada esta cuenta, entonces nos va a pedir unos datos que todavía nos falta, que en este caso pues rectificamos el nombre que quieras usar y vamos a ingresar la fecha. En este caso vamos a ingresar la fecha de nacimiento y le damos continuar. Y aquí vamos a agregar el teléfono que vamos a registrar en esta cuenta para recibir un código. Esto es una verificación, entonces vamos a verificar. Entonces dice que usa las flechas para girar el animal, en este caso de acuerdo a la mano. Entonces vamos a girar y vamos a dar enviar. Vamos a hacer esta serie de pasos. Esto es como un captcha en el caso de cuando dice si eres un robot o no. Entonces en este caso pues se va a girar de acuerdo a lo que, si la mano dice ya, pues vas a girar el animal, o puedes hacerlo por método de audio. Listo. Una vez terminada va a mandar un código. Bueno, aquí tenemos que obviamente ingresar un número de teléfono que no esté registrado. Una vez ingresemos este número, entonces automáticamente ya va a ingresar a la parte de la herramienta.
Bueno, ya pude conseguir un número de teléfono. Entonces, aquí ya vamos a ingresar el código que nos llega al número de teléfono. En este caso es el 57 49 45. Una vez ingresado, ya nos va a cargar en sí la herramienta. Entonces, pues todo está en inglés, ¿no? Pero si le escribimos en español, entonces él nos va a responder en español. Entonces no hay problema en que esté en inglés. Recomiendo porque hay veces que va a generar error al momento de generar la respuesta. Eh, ya si nosotros pues tenemos la versión, queremos la versión paga, que es la 4.0, entonces está en, según aquí el plan plus está en $20. Eso sí es a criterio si ustedes quieren pagarlo. Eso sí ya lo dejo. Ahora, ¿cómo hacer si ya tenemos cuenta? Pues si ya tenemos cuenta, entonces solamente le vamos a dar ahora en SIGAP y lo mismo, continuar en Google y pues ya vamos a usar la cuenta que si ya tenemos una cuenta, entonces solamente la ingresamos y automáticamente va a iniciar. A esto me refiero. ¿Qué pasa cuando pagas un plan Plus? Pues entonces vas a poder usar la versión GPT-4. Y eso sería en cuanto a cómo usar la herramienta. Bueno, vamos a comenzar con ejemplos de las capacidades que tiene ChatGPT. La primera capacidad es que vamos a, pues, a presentar ahorita va a ser en cuanto a la creación de libros, ensayos y redacción. Bueno, voy a hacer un ejemplo de más o menos cómo crear un libro corto, también un pequeño ensayo y pues la redacción va a la par de cómo crea, o sea, la capacidad que tiene en redacción. Bueno, entonces como dijimos, vamos a hacer un ejemplo de cómo crear un libro. Bueno, para crear un libro, mejor dicho, eh, para parametrizar se podría decir, para la creación de un libro, bueno, si ya dependiendo de cómo queramos, si queremos un libro más largo, entonces tenemos que comenzar por dame temáticas para un libro, dependiendo de la idea que tú le plasmes a la inteligencia artificial. Si tú no le plasmas la idea, él pues va a crear lo que él cree o imaginariamente puede hacer. Entonces, en este caso, como voy a crear un libro corto, entonces se crea como en forma de prompt, se le llama así, como un prompt. Entonces ponemos crear un libro corto para niños con los siguientes personajes. Entonces, personajes principales. Entonces tenemos a Raúl. Secundarios, Pepe, Fernando, María. Temática infantil, lugar el bosque. Ya con esto, pues ya automáticamente ChatGPT va a comenzar a crear un libro corto, no largo. Ya si uno quiere un libro pues más largo, con más temática, pues entonces ya vamos directamente, bueno, dependiendo del título, un ejemplo, IA, listo, con el título IA, o le puedes, incluso si no tienes ideas para el libro, entonces él automáticamente te va a dar nombres del libro, entonces una vez esos nombres de esos libros, entonces tú te puedes guiar de acuerdo a esos nombres, entonces con el nombre tal, créame tan temática, dame, digamos, 5 temáticas más. De esas temáticas, dame 5 subtemas. Entonces ya vamos creando un libro más educativo. Y si no, pues ya quieres de relato. Entonces tienes que ir tú mismo alimentando. Si tú no alimentas a la inteligencia artificial, él va a alucinar y va a crear, de acuerdo. Aunque bueno, la temática de un libro es eso, ¿no? Sorprenderse. Entonces en ese caso, pues mandé este prompt, entonces vamos a ver el resultado. Entonces le damos a enviar. Recordemos que una vez escriba, pues le damos aquí en enviar. Entonces le damos en enviar y esperamos un momento mientras él termina. Bueno, ya una vez, como podemos darnos cuenta, ya acabó. Hay veces que se demora, hay veces que no, entonces dependiendo. Obviamente, cuando ya uno paga la versión paga, pues es un poco más rápido, porque te da prioridad. En este caso, como son muchas personas mandando la información, entonces demora, pero no es mucho. Entonces, bueno, como podemos dar cuenta, él automáticamente ya aquí ya nos puso un título. Entonces creó el título La aventura en el bosque de Raúl y sus amigos. Entonces aquí tenemos capítulo 1, El día en el bosque, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Nos crea un epígolo y por último libro corto. Nos crea como una pequeña reseña
de qué se trata el libro. Entonces en este caso dice que La aventura en el bosque de los amigos es una historia llena de emoción y amistad que enseña a los niños la importancia de explorar, trabajar en equipo y valorar la amistad. Espero que disfrutes esta historia. Entonces, como podemos ver, con un pequeño prompt, lo que puedes realizar en cuanto a crear un libro, pues para niños, no solo para niños. Si uno gusta, pues ya lo crea para adultos, le cambia la temática un poquito más fuerte, él lo va a crear. Obviamente, ya cosas como que atenten contra la integridad, pues no lo va a hacer, él de una vez va a decir que no, pero lo va a ir acoplando de acuerdo a lo que tú le pidas. Si no pides de acuerdo pues a lo que tú quieras, pues entonces él todo, mejor dicho, todo depende de lo que tú, como tú le pidas. Si no le pides bien, él te lo va a dar mal. Entonces tienen que tener en cuenta muy importante este aspecto, de acuerdo al prompt que creen, para que así mismo dé la información. Entonces con esto pues incluso como podemos ver, miren la redacción, a esto me refiero, que tiene una redacción muy impresionante. O sea, es como si lo creara él se acopla, o sea, si tú le dices animado, se acopla de acuerdo a la temática para los niños, para que sea entendible para ellos. Si lo pides para un adulto, se va a ir acoplando de acuerdo a eso. Entonces mira la capacidad de redacción y ortografía que tiene, es muy limpia. Entonces con esto pues ya está el ejemplo de cómo crear un pequeño libro. Ya si quieren con más temática, pues entonces, como les vengo diciendo, tienen que tener muy en cuenta eso. Bueno, ahorita vamos a crear un pequeño ensayo. En este caso, le voy a pedir que me cree un ensayo de 2 hojas mínimo sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aquí nos vamos con un ensayo. La diferencia de un libro que pues, requiere más temática a un ensayo. Nos recordemos que un ensayo puede ser de 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas. ¿Cómo podemos realizar ensayos largos? Les recomiendo es ir de dos en dos. Si vamos así de dos en dos o 1 hoja, va a dar mucho más información. Si pedimos, digamos, un ejemplo, le mandan una tarea, un ejemplo de hagamos un ensayo de 10 hojas. Si tú le dices 10 hojas, él se va a saturar y no te va a dar esas 10 hojas, sino que te va a dar menos. Entonces, si vas de dos en dos o en una, pues te va a facilitar obtener más el ensayo de acuerdo a la temática. Eh, en este caso, pues es recomendable, pues siempre yo lo que aplico siempre es encerrar en comillas, porque con esto identifica que la temática va a ser solo de mente de eso para que no se desvíe del tema. Entonces, les recomiendo eso, que no pedir de una vez la cantidad de hojas que requieran, ir de hoja en hoja o de dos en dos, para que así ustedes puedan reunir toda la información de acuerdo al ensayo que quieran plasmar. Entonces, en este caso, bueno, le voy a mandar la orden, le enviamos y pues aquí ya esperamos, él ya va a comenzar a crear. Entonces, esperemos un momento. Bueno, ya acabó. Entonces como le digo, todo está de acuerdo al PRON, como yo siempre le llamo un PRON, en este caso, o una orden, como deseen llamarlo. Le dije que creó un ensayo de 2 hojas sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso, como yo no le di un título, entonces él automáticamente creó un título que dice La Primera y Segunda Guerra Mundial, dos conflictos que cambiaron la historia. Entonces, mire cómo se acopla, o sea, la redacción que tiene, o sea, es excelente en cuanto para lo que es escrito, es una redacción muy buena, la verdad, para mí. Entonces comienza, en la historia del siglo está marcada, como podemos ver, la primera y segunda, esto, o sea, va haciendo la comparación, como una pequeña introducción entre la primera y la segunda. Entonces, después hace una parte, la Primera Guerra Mundial, de una vez pone fecha, de 1914 a 1918, y comienza las causas, el desarrollo, las consecuencias. De ahí pasamos a la Segunda Guerra Mundial, también hace causas y desarrollo, consecuencias y todas las consecuencias. Y por último, hace un pequeño resumen, que tenemos que el resumen. La Primera y Segunda Guerra Mundial son dos eventos históricos que cambiaron el curso de la historia mundial. Estos conflictos desvantedores nos recuerdan la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la prevención de la guerra como medio para resolver diferencias. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, debemos esforzarnos para construir un mundo más pacífico y justo para las generaciones futuras.
Entonces, como podemos ver, a esto me refería, ¿no? Aquí pedí 2 hojas. Claro, si copiamos esto y lo pegamos a Word, no van a ser 2 hojas, como mínimo una hoja. Entonces, como les digo, pueden ir de hoja en hoja o, como les digo, le piden, crea un ensayo de 2 hojas para Word, para una hoja de Word, y ya obviamente les va a extender un poco más el texto. Entonces, a eso me refiero. Si se van de dos en dos y le van aclarando que en la primera hoja quiero que me digas sobre esto, si en la otra sobre esto, para que así vayas armando el ensayo completo. Entonces, con esto ya pues vemos la redacción que tiene. Entonces, o sea, es muy buena para mí, es muy buena la redacción. Para mí es como hecha por un humano. Entonces, ese ya es un ejemplo de ensayo. Bueno, vamos a la otra capacidad que tiene, que es la creación de emails o cartas. Bueno, aquí nos vamos con esto. Resulta que hay veces que no significa que uno no pueda crear o crear un email o crear una carta, sino que hay veces que hay muchas personas que se les dificulta un poco al momento de crear. Entonces, con la inteligencia artificial, ¿qué ventajas tiene de esto? O sea, es que un ejemplo es que, digamos, si tú te demoras una media hora redactando un email o una carta con la inteligencia artificial, solamente le das los parámetros, te da de una vez ideas, si quieres copias tal cual como está ahí, o ya con eso armas su idea y generas más rápido. O sea, eso es una herramienta. O sea, la idea de la inteligencia artificial o esta herramienta es ir a la par con uno en el trabajo, en el día a día, en muchas cosas. Entonces, vamos a proceder a crear un email, un ejemplo, y una carta corta para que se den cuenta, o sea, que no es tan complejo ni tan complicado y que sirve para uno poder agilizar este tipo de procesos. Bueno, entonces como comentaba, vamos a con el primer ejemplo que es cómo crear emails. Entonces en este caso vamos, eh, crear un email que va dirigido obviamente para crear un email tiene que pues estar el nombre del que le vamos a dirigir. Entonces el que va dirigido a Raúl de Santos, un ejemplo, que diga que fue aprobado el nuevo puesto que solicitaba que es de asesor de presidencia. Entonces con esas especificaciones que nosotros le damos a enviar, la inteligencia artificial automáticamente va a generar el email. Entonces ahí esperemos un momentico que mientras acaban, que bueno, como les digo, es muy rápido. Entonces, bueno, entonces vamos viendo. Entonces, como podemos ver, de una vez, asunto pone, o sea, con esto ya pegamos en el asunto, cuando al momento que queremos enviar en Gmail, entonces asunto, entonces de una vez aprobación de solicitud para el puesto que pedía y automáticamente abajo como va, entonces de una vez, estimado Raúl Santos, mira la redacción, espero que este mensaje te encuentre bien, nos complace informarte que su solicitud para el puesto de asesor de presidencia ha sido aprobado. Felicidades por este logro y esperamos. O sea, como podemos ver, hay veces que uno al momento de redactar un email, bueno, uno queda corto en cuanto a qué le voy a colocar, o sea, cómo redacto. Entonces con esto podemos tomar ideas o tal cual copiamos. Entonces, incluso aquí vamos. A continuación te proporcionaré más detalles. Mira, aquí incluso te proporciona más detalles que puedes incluir. Entonces, fecha de inicio, tu fecha de inicio, ubicación y horario, la orientación, beneficios. O sea, te da más ideas para poder crear tu email, equipo de recursos humanos, si tienes alguna pregunta, ta, ta, ta. Y por último, bienvenido, el nombre de la empresa. Entonces ya es solamente modificar. Mucho éxito en tu nuevo rol como asesor presidencial. Saludos cordiales. Ahí va el nombre, el cargo, el nombre de la empresa, correo electrónico y bueno, los datos que requieras. Esto es como una idea, un ejemplo. Ya si uno quiere copiar o seguía, y bueno, ya con eso voy a llenar lo que me falta. Entonces, como podemos ver, es una herramienta muy buena e intuitiva para ese tipo de procesos. Entonces, con esto, pues, ese es un ejemplo para poder crear email. O sea, da muchas más ideas que le ayudan a uno a facilitar este tipo de actividades. Creería que son diarias para muchas personas. En cuanto a las empresas, claro está. Bueno, ahorita vamos a pasar con un ejemplo de cómo crear una carta. Entonces, prácticamente casi lo mismo arriba, solo que acá, pues claro, uno debe escribir más detalladamente. Entonces, en este caso tengo un prompt pequeño que es crear una carta de renuncia del siguiente cargo. Entonces, de una vez, secretaria de presidencia. Y uno le da un motivo más o menos para que la inteligencia artificial detecte un pequeño motivo y él pues ya lo acopla a las palabras, porque se siente con mucha carga de trabajo y el pago pues no le parece el pago, no es
no le, no le, no le no le parece correcto. Entonces, y uno puede definir, haz que esta carta no se vea tan fuerte para el jefe y define el nombre del jefe. Entonces, como podemos ver, lo enviamos. Entonces, ¿qué hacemos con este esquema que le puse aquí arriba? Que haz que esta carta no se vea fuerte, para que de pronto no se vea tan ofensiva y pues sea una buena carta de renuncia. Y no importa, podemos crear cartas de amor, cartas de lo que queramos. Como le digo, todo depende de cómo queremos el prono. Si lo queremos, digamos, un ejemplo, para el caso de una carta de amor. Entonces, redactamos para la persona dirigida, le ponemos un ejemplo María, que sea muy amorosa la carta y que llegue al corazón y ella, o sea, la inteligencia artificial va a hacer eso. Entonces, como podemos ver, entonces aquí ya unos datos que pues obviamente como no le proporciona, entonces uno los tiene que llenar: nombre, tu dirección, ciudad, código postal, correo electrónico, tu número de teléfono. Él busca como un ejemplo te bota un ejemplo de una carta, aunque obviamente ya si uno consulta hay varios ejemplos de carta. Entonces, señor Raúl Santo, el cargo, el nombre de la empresa, dirección. Entonces, como podemos ver, dice: estimado señor de Santos, espero, miremos cómo, o sea, cómo redacta para que no se vea o sea, tan fuerte. Entonces, mire lo que hace la inteligencia artificial. Espero que este mensaje le encuentre en buen estado de salud y ánimo. Quiero expresar mi sincera gratitud por la oportunidad que me brinda de desempeñar el rol de secretaria de presidencia en nombre de la empresa. Ha sido un honor trabajar bajo su liderazgo y en un equipo tan dedicado. Entonces, mire, y miremos el motivo. O sea, mire el motivo como lo plasma para que no se vea tan fuerte. El motivo principal de mi decisión es que he sentido una carga de trabajo considerable en mi puesto actual. A pesar de mis esfuerzos por cumplir con todas las responsabilidades asignadas, he llegado a un punto en el que siento que mi equilibrio entre trabajo y vida personal se ha visto afectado de manera significativa. Además, quisiera discutir el tema del pago, ya que siento que mi contribución y responsabilidad han aumentado desde que asumí el cargo. O sea, mire cómo redacta con ese pequeño parámetro que le puse, que no sea tan fuerte, cómo redacta la carta para que no se vea tan ofensiva para el jefe. Entonces, con esto ya no toma ideas y, pues ya si uno quiere, como le digo, copia o simplemente pues modifica. Y mire cómo al final, como dice: le agradezco nuevamente por la oportunidad de haber formado parte de este equipo. Estoy deseosa de lo que el futuro me depare y mantener en contacto. O sea, como podemos ver, si yo le digo, si yo no le parametrizo, claro, esta parte que dice Askin, esta carta no se vea tan fuerte, lo que va a hacer es pues verla muy fuerte. Entonces, o sea, como hay veces que uno no sabe cómo redactar unas cartas a veces, entonces con esto, o sea, la inteligencia artificial te va a ayudar en este ámbito de redacción de cartas. Entonces, ese sería pues el ejemplo de cómo crear cartas. Bueno, otra de las capacidades que, o sea, me parece muy detallada o muy impresionante, se podría decir, es en cuanto a la programación. Eh, de acuerdo a consultas que he realizado, o sea, en cuanto a programación, esta herramienta, o sea, está ayudando a muchos programadores, porque recordemos que la programación no es difícil, sino que es un poco compleja, porque recordemos que en cuanto a los que pues estén viendo este video y sean programadores, recordemos que la programación, hay veces que uno, digamos, está haciendo un programa que, un ejemplo, tenga 6.000 líneas de código y hay un error, uno no lo puede detectar, se demora. Hay veces que es por una simple coma o por no haber definido una variable o viceversa, de acuerdo a la problemática que se presente, ¿no? Entonces, esta herramienta, además de crear o ayudar a crear programas o de acuerdo a un programa básico que tú le pidas, da también solución. Si tienes una falla en el programa, mandas el código completo, no importa, ahí en el chat, tú le puedes mandar el código que quieras, le mandas y le especificas el problema que tiene, él te va a dar una solución. Entonces ya con eso tú te despejas. Ah, no, ya con eso, si quieres, incluso te puede modificar hasta todo el código. O sea, son muchas cosas que se puede hacer en cuanto a programación. Entonces, el caso es que en cuanto a programación, o sea, es un elemento que tiene ChatGPT, es un elemento muy fundamental.
porque él, además de crear, también modifica, también soluciona problemas, también hace, también, o sea, también al momento, ahora que haga el ejemplo, es muy organizado en cuanto a la programación, o sea, recordemos que uno tiene que ser muy ordenado en cuanto al código de programación, como un ejemplo aquí, ahí tiene que ir bien especificado, él da tal cual, entonces, no siendo más, vamos con el ejemplo. Bueno, en cuanto al ejemplo, voy a pedirle que me genere una calculadora básica en Python. Recordemos, ¿no? ChatGPT maneja todos los tipos de lenguaje de programación que puedan haber. O sea, tú lo único que tienes que especificar es en qué lenguaje. Entonces, le voy a mandar que me cree un programa en Python sobre una calculadora básica, como le digo. O si quiere, le puede especificar aquí un programa en Python, en C++, en JavaScript, en lo que usted quiera lo puede generar, o sea, genera ahí automáticamente. Pero en el caso, vamos a ver cómo crear un programa. Entonces, le mandamos la orden y él comienza. Miren, como podemos ver, ¿por qué genera aquí en este cuadro? Porque aquí es un ejemplo de cómo copiar, o sea, todo el código, hasta el código y tú nomás lo copias. Mire cómo comienza a crear, o sea, incluso aquí y abajo te dice, este programa solicitará al usuario que elija la operación suma, resta, multiplicación, división. Entonces, ensayémoslo. Entonces, solamente le damos copiar código, vamos a la pestaña de Visual Studio, ya tengo de Visual Studio, pegamos. Entonces, como vemos, el orden que maneja, incluso aquí especifica función para sumar, función para restar, función para multiplicar, función para dividir. Y acá un menú de opciones básico. Y como sabemos, pues ya obviamente lo vamos a ejecutar. Nos pide que lo guardemos, entonces acá le vamos a poner calculadora. Ya lo guarda el programa. Y listo. Aquí abajo de una vez esperamos a que ya lo termine de ejecutar. Listo. Entonces aquí ya nos pide de una vez opciones. Ingrese. Sumar para sumar los números. Restar. Entonces vamos a hacer una sumar. Entonces aquí nos pide el número 2 y 2. Entonces el resultado es 4. Opciones de una vez. O sea, hace un bucle. O sea, yo no le especifiqué realmente. O sea, él que me haga un bucle para seguir haciendo más operaciones. Yo solo especifico una calculadora básica. O sea, él lo que hace es, de acuerdo a lo que tú des, él va a crear lo que más o menos cree que debería estar completo. De hecho, está muy completo. Si le doy restar, entonces restar. Entonces, digamos 10 menos 5. Entonces aquí me bota que 5. Ahora, si es multiplicar, entonces escribimos multiplicar. Esto podemos pedirle a incluso que no, que seleccione por números o que seleccione por letras. Eso es, como yo no le di muchos parámetros, entonces él más o menos hace lo que uno pide algo y él lo va a realizar, él no se va a quedar. Entonces 2 y 2, 2 y 2 son 4. Entonces vamos a la opción de dividir. Entonces dividir en 10 entre 2 es 5. Y por último me dice salir. O sea, si no quieres ya le das salir y listo, queda salido. O sea, como podemos ver, yo no le di estos parámetros, solamente le dije una calculadora básica. De hecho, sí es básica porque tiene lo que es de una calculadora básica, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya él agregó pues más cositas, lo que es salir para que salga el programa, crear este menú de opciones que no le pedí yo. Él lo crea automático porque cree que eso es lo que él cree que pues que uno quiera, ¿no? Entonces, y sumar, esto de aquí, de lo que es de sumar, restar, multiplicar, esto lo podemos, si quiere pedirle que no, que el menú ya le pues es de acuerdo a lo que uno pida, ¿no? Digamos, no, en el menú de opciones, haz del 1 al 5, que en el opción 1 sumar, o sea, es de acuerdo a lo que tú le especifiques y él lo va a crear y como podemos ver, funciona el programa. O sea, es impresionante la forma en cómo en cuanto a programación está funcionando excelente, o sea, cómo define, cómo genera las variables y que funciona, que es lo más importante que funcione, y no solo eso.
Si hay un error, él lo va a solucionar. E incluso, mira, aquí podemos ver que define si num y 2 error no se puede vivir, o sea, en caso de la división, porque recordemos que la división, si pones un cero, pues no puede vivir. Incluso él pone eso, o sea, él ya está alimentado en que eso no es posible. Y las otras sí es normal. Entonces que ningún número se puede dividir entre cero. Entonces de una vez lo define y de una vez que diga error, no se puede dividir entre cero. O sea, es impresionante cómo puede hacer un programa tan pequeño y las variables que ponga. Ahora, por ejemplo, mire, si ya nos vamos ya más básicamente, en este caso aquí tengo un ejemplo de un programa de Tricky de que se implementó para que juegue jugador con inteligencia artificial y como podemos ver, mire cómo, o sea, aquí está especificado todo cómo logró hacerlo, o sea, se puede crear programas más grandes y específicos y lo voy a dar a ejecutar para que se den cuenta. Entonces, por ejemplo, nombre del jugador uno, digamos Juan, eh, digamos en este caso Juan. Este programa pues no lo pedí, solo que ya lo tengo hecho sobre qué días. Entonces aquí me dice, es un juego básico de que ponga. Aquí que entonces aquí ya está la inteligencia artificial jugando. Entonces en el caso le voy a dar que ponga la X en la posición cero. Entonces ahí está esperando que o sea, miremos cómo es que él incluso creó una propia inteligencia artificial para que de una vez vaya definiendo y me vaya haciendo encerrona para que yo no pueda ganar en el juego. Entonces en este caso le voy a dar en el uno y me va poniendo en el uno y él va a ir definiendo entre tantas variables, o sea, cuál posible y dónde colocar, o sea, ya en cuanto a programación, o sea, para mí está muy completo. Entonces, eso sería en cuanto a programación. Bueno, otra de las capacidades que tiene ChatGPT es la creación de exámenes, no solo crearlos, sino que también resolverlos. O sea, ¿a qué me refiero? Uno, digamos, para los docentes que necesitan crear un examen, un ejemplo sobre medio ambiente. Entonces le dice, dame 10 preguntas sobre medio ambiente con sus respectivas respuestas. Entonces la ChatGPT automáticamente se las va a crear y le va a dar sus respuestas. Y no solo eso, para los estudiantes que, obviamente cuando hacen los exámenes virtuales o tengan dudas con respecto a eso, entonces mandan la pregunta y mandan las respuestas y automáticamente la inteligencia artificial va a dar la respuesta. Entonces esto es en cuanto a la capacidad de creación y también pues para resolver todo tipo de exámenes. Bueno, para el ejemplo voy a usar este prompt que definí, dame 5 preguntas de opción múltiple. Esto difiere, si no quieren opción múltiple, claro, pueden ponerle opción múltiple, verdadero o falso, le pueden poner coma y así sucesivamente de acuerdo a lo que quieran. Y por último definen la temática. Con esto para que genere de una vez las preguntas y obviamente va a generar la respuesta. Entonces, como podemos ver, la pregunta 1. ¿Cuál es el sistema del gobierno colombiano? Entonces está A, monarquía, B, república, C, dictadura, D, oligarquía. La respuesta es la B. Entonces automáticamente, como podemos darnos cuenta, de una vez vota la pregunta 1 con su pregunta y con sus A, B, C, D y la respuesta. Y con esto, pues, recomiendo, si quieren, digamos, 20 preguntas, vayan de 5 en 5 para que no se vaya a saturar o vayan de 10 en 10, pero nunca pidan, digamos, 20 de una porque hay veces que no las va a votar todas y va a generar problemas. Recordemos que la versión que ChatGPT al principio nos da es gratuita. No es que nos limite, sí funciona bien, pero siempre es mejor ir así de 5 en 5. Ahora vamos a ver en cuanto a cómo da la respuesta. Entonces copiamos la primera, ¿no? Un ejemplo, y la pegamos. Entonces la mandamos y miremos que él automáticamente nos va a dar una respuesta. Entonces dice que B, República. Y si nos vamos a la pregunta, como nos dijo que B, República. O sea, él dice y automáticamente él da un texto por qué es la B. O sea que en cuanto a respuesta también es muy eficiente o sea, para tanto como para estudiante y para los docentes crear sus exámenes. Entonces con esto podemos crear y resolver distintos exámenes que tengamos. Bueno, otra de las capacidades que tiene esta herramienta ChatGPT es que ella
de acuerdo al famoso que uno quiera que ella actúe, ella va a actuar. Entonces tú le defines, quiero hablar, quiero que actúes, un ejemplo, con Albert Einstein y tengamos una pequeña charla entre yo y tú actuando como Albert Einstein y él va a ser, o sea, así con distintos famosos y le puedes hacer distintas preguntas, es una ventaja. Claro, no estamos, a lo que me refiero es que no estamos hablando con el real. Él simplemente lo que hace es tomar de acuerdo a lo que hay plasmado en internet, de su historia, de todo eso. Entonces él va a tomar de eso y va a actuar como él y nos va a dar esas respuestas concisas. Claro, no va a ser por audio, sino por medio de texto. Entonces ahora a continuación vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, entonces vamos a dialogar con un famoso. En este caso, tengo un prompt vamos a hacer una pequeña charla entre tú y yo y tú vas a actuar como Alan Turing. Recordemos que Alan Turing es uno de los padres de la IA. Entonces le mandamos el prompt y él automáticamente dice, por supuesto, estoy listo para tener la charla contigo, en lo que asumiré el papel de Alan Turing, en qué tema te gustaría hablar o preguntar si tienes en mente. Entonces vamos a hacerle eh, unas pequeñas preguntas que sería, eh, cuéntanos un poco de tu historia y él automáticamente va a dar una pequeña reseña de la historia que él tuvo en cuanto a guerras, en cuanto a todo. Nos va a contar, como digo, nos va a contar como si él fuera Alan Turing. O sea, y no solamente Alan Turing, podemos hacerlo con muchos famosos y vamos a ver y le vamos a preguntar cuál es el proyecto significativo que él cree que pues que él tiene. Entonces dice, mi proyecto más significativo y destacado es la conceptualización y desarrollo de la máquina de Turing. Entonces, como podemos ver, y él va relatando un poco más de eso, o sea, podemos dialogar. O sea, es como muy práctico, digamos, para escuelas que quieran hablar un poco del tiempo de antes, podemos usar esta herramienta para poder interactuar y hacer unas excelentes clases con este tipo de capacidad que tiene la ChatGPT. Bueno, y eso sería en cuanto a las funcionalidades que tiene esta herramienta ChatGPT. Recordemos que ChatGPT cada vez la van mejorando más, cada vez le van incluyendo más cosas que pueda realizar. Claro, esas son algunas cosas. Puede que hayan más. eh, Igual ChatGPT es una herramienta para mí, una herramienta muy funcional en muchas cosas, en muchos aspectos. Yo que entro en la parte de programación, me gustó mucho porque si antes para programación, como decía, digamos era un 9 pues ahora soy 10 de 10 porque la verdad con esa herramienta, o sea, da solución a muchas cosas en cuanto a programación y no solamente en esto, en muchos aspectos, en creación de libros, en redacción, en crear cuentos, en crear canciones, en crear lo que tú crees que no pueda, lo puede hacer. Entonces, esto sería todo. Nos vemos en un próximo video.